Hola compañeros, hoy hacemos un nuevo vídeo en el que queremos aportar otro experimento más a la larga lista ya de intentos por detectar el movimiento de la Tierra, y el cual, como no podía ser de otra forma, también fracasó. Es el experimento de Troughton-Noble, llevado a cabo sobre el 1901. Pero recordemos antes algunos de ellos, y si bien aquí solo los citamos, invitamos a que cada uno los busque, analice y saque sus propias conclusiones. En 1871 tuvo lugar el famoso experimento conocido como la falla de Airy, cuyo título de falla se debe precisamente a que resultó fallido ese intento por demostrar el movimiento de la Tierra. Lo llevó a cabo el astrónomo de la época, George Airy, si bien el experimento había sido ya sugerido mucho antes, en 1730, por el jesuita Ruder Bošković, en aquella época consejero del Papa en asuntos matemáticos astronómicos y defensor, claro, del modelo heliocéntrico que había sido creado por la misma Iglesia Católica. El experimento se basa en medir cómo llegaba la luz de una estrella a través de dos telescopios, uno con aire y otro con agua, y dio como resultado que el telescopio no tiene que inclinarse más cuando éste es rellenado con agua, demostrando así que era la luz que entra la que se movía a través de un telescopio fijo en una Tierra estacionaria. Por cierto, al parecer a Airy, en su conclusión del estudio, se le olvidó mencionar que todo ello demostraba que la Tierra estaba estacionaria. En 1887 encontramos el más famoso experimento de física realizado, el de Michelson y Morley, quienes pretendían detectar el movimiento de la Tierra o la existencia del éter, según se vea, a través de un interferómetro muy estable y sensible, con espejos, una piscina de mercurio, haces de luz. Pero el experimento también les dio negativo, y no obtuvieron el patrón de interferencia buscado, con el retraso de esos haces de luz. El resultado fue alarmante para toda la comunidad científica, y ellos mismos, y muy a su pesar, creyeron haber fracasado. Claro que era porque no barajaron la posibilidad de que diera negativo porque la Tierra estaba inmóvil. En 1913, Sagnac también hizo un experimento con un interferómetro, intentando encontrar un patrón de interferencia con dos haces de luz encerrados en un circuito, donde uno viaja en dirección contraria al otro, y es sometido a un giro. Tal y como nos explica el profesor Juan Carlos Gorostizábal en su libro, Sagnac, al realizar su experimento, encuentra, en efecto, que el rayo que viaja hacia los espejos que se alejan tarda más en llegar que el rayo que viaja hacia los espejos que se acercan. No aprecia en los resultados, sin embargo, una velocidad de giro para la Tierra, por lo que cataloga a su propio experimento como nulo, al igual que el de Michelson-Morley. Aunque Sagnac no fue consciente de ello, acababa de encontrar un resultado que contradecía a la teoría de la relatividad. Un rayo de luz viaja a más velocidad que otro rayo, medidos ambos en un mismo sistema. En 1925, de nuevo Michelson lo intentó, esta vez con Gale, con un interferómetro de anillo. Según concluyeron Michelson y Gale, el experimento es compatible tanto con la idea del éter estacionario como con la relatividad especial. Una vez más se olvidaron de tener en cuenta la posibilidad de una Tierra estacionaria. Y en medio de todos estos intentos fallidos de la ciencia para detectar el movimiento de la Tierra, encontramos también, entre 1901 y 1903, a esos dos científicos llamados Troughton y Noble, que obtuvieron idéntico resultado nulo para detectar ese movimiento de la Tierra buscado. Usaron esta vez un capacitor suspendido de una placa paralela, que se mantiene mediante una fibra de torsión fina y se carga. Este experimento fue reproducido posteriormente y con mayor sensibilidad, nos dicen, por Rudolf Tomaszek en 1925 y 1926, así como por otros científicos, siempre resultando nulo. Y como es de ver, claro, lo asocian siempre al principio de la relatividad. Todos estos experimentos, que lo que prueban es la quietud de la Tierra, son utilizados por los científicos oficialistas para decir que son prueba de la teoría de la relatividad especial de Einstein, la cual, entre otras cosas, como doblar el tiempo y el espacio, se basa también en que la velocidad de la luz es constante, con independencia de la velocidad relativa del observador, hecho que queda contradicho con el experimento de Sagnac antes mencionado. La cruda realidad de todo esto es que no hay movimiento de la Tierra. Sin embargo, no se mueve, como titularon Juan Carlos Gorostizábal y Milenko a su libro. La ciencia oficial, ante todos estos resultados, prefiere descartar al éter y quedarse con su idea teórica de que la Tierra sí se mueve, y ampararse en la absurdidad de un universo en expansión donde la velocidad de la luz es constante.
¿Por qué no optar por una Tierra inmóvil, que esté quieta? Pues porque ello implicaría replantearse muchísimas cosas y de una forma muy, muy profunda, a muchos niveles, espirituales, cosmológicos, históricos, científicos, económicos y hasta políticos. Y es algo en lo que han invertido mucho tiempo y dinero en ocultarnos en los últimos 500 años sobre todo. No quiero olvidarme de citar al propio Einstein, para aquellos que tanto lo veneran, cuando en 1938 decía que la lucha tan violenta en los primeros tiempos de la ciencia entre los puntos de Ptolomeo, geocentrista, y Copérnico, heliocéntrico, sería entonces completamente sin sentido. Cualquiera de los dos sistemas de coordenadas podría utilizarse con igual justificación. También el propio Newton, en la carta que escribió a su amigo Belday, dice: es inconcebible que materia bruta inanimada actúe sobre y afecte otra materia sin contacto mutuo, como tendrá que hacerlo si la gravitación es esencial e inherente en ella. Y esto es una razón por la que expresé mi deseo de que no se me adscribiese a mí la gravedad innata. El que la gravedad sea innata, inherente y esencial a la materia, de forma que un cuerpo pueda actuar sobre otro a distancia, a través del vacío, sin la mediación de ninguna otra causa, por y a través de la cual pueda transmitirse de uno u otro la acción o fuerza de ellos. Es para mí un absurdo tan grande que no creo que pueda caer nunca en él ninguna persona que tenga alguna competencia para pensar en materias filosóficas. Otra frase, esta vez de Galileo Galilei: ahora ya os diré que todas las cosas que explicaba en mi trabajo, entre estas el movimiento de la Tierra, a tal punto dependen unas de otras, que basta saber que una es falsa para darse cuenta de que todas las razones de las cuales me he servido no tienen valor alguno. Jean Becquerel dijo también: nunca se ha conseguido en el experimento de Michelson ningún corrimiento de las franjas en ninguna época del año. Todo resulta como si la Tierra estuviera inmóvil. El desacuerdo entre el experimento y la teoría es brutal. Fernand Crombet, en su libro, nos dice que podían ser al menos 4 los motivos por los que el experimento de Michelson no pudo demostrar que la Tierra da vueltas. 1. Que el aparato estuviera mal concebido. 2. Que el experimento hubiera sido mal interpretado. 3. Que el corrimiento fuera inferior a lo que podía medir ese aparato. Y 4. Que la Tierra no se mueva. En 1937 se publicaba en las páginas 50, 58 y 59 del Observational Approach to Cosmology: tal condición podría implicar que nosotros estamos ocupando una posición única en el universo, análogo, en algún sentido, al antiguo concepto de una Tierra central. No se puede demostrar la falsedad de esa hipótesis, pero es rechazable y únicamente podría ser aceptada como último recurso. Así que nosotros desdeñamos esa posibilidad. Llegar a la conclusión de una localización privilegiada para nuestra Tierra debe ser evitada a toda costa. Tal posición favorecida es intolerable. De esta manera, con la intención de restaurar la homogeneidad y escapar del horror de una posición única, el universo debe ser compensado por una curvatura espacial. Mircea Eliade, filósofo, dejó dicho: un resultado sumamente sorprendente de los estudios contemporáneos ha sido el descubrimiento del papel que la magia y el esoterismo hermético han tenido no solo en el Renacimiento italiano, sino también en el triunfo de la nueva astronomía de Copérnico, o sea, en la teoría heliocéntrica del sistema solar. Si Giordano Bruno saludó con entusiasmo los descubrimientos de Copérnico, fue porque para Giordano Bruno el heliocentrismo tenía un profundo significado religioso y mágico. Durante su permanencia en Inglaterra, Bruno profetizó el inminente regreso de la religión egipcia, como está descrita en el Asclepio, el famoso texto hermético. Y no hay más que ver los obeliscos en todas las ciudades del mundo o las pirámides impresas hasta en el billete del dólar, por ejemplo. El propio Einstein dijo: desde que los matemáticos se han apoderado de la relatividad, yo mismo ya no la comprendo. Y sobre la posibilidad de que la Tierra sea estacionaria, James Coleman, presidente del Departamento de Física del American International College de Springfield, Massachusetts, en su obra Relativity for the Layman dice: tal idea no fue tomada en serio, porque significaba que nuestra Tierra ocupa efectivamente una posición privilegiada en el universo, mientras todos los demás cuerpos celestes le rendían el homenaje de gravitar en torno a ella. Y no quiero aquí olvidarme también de mencionar, a raíz del manipulador y patético documental de Netflix, Behind the Curve, en español titulado Tan plano como tu encefalograma, en alusión a la patética canción que protagonizaron los youtubers millennials oficialistas científicos, que en ese supuesto experimento que muestra el documental, vamos a creernos que lo hicieron, usaron un giróscopo láser,
con el cual, en todo caso, comprobaron el arrastre en el éter de la luz de las estrellas que se mueven arriba nuestro a razón de 15 grados por hora, tal y como podemos ver de forma empírica cada noche cualquiera de nosotros, y basta con un simple planisferio para entenderlo y darnos cuenta. Pero si ese experimento lo hicieran con un giroscopio mecánico, no detectarían ni el más mínimo movimiento de la Tierra. La realidad es que no existe ningún experimento que pruebe movimiento alguno. De lo contrario, alguien habría ya reclamado los $50.000 que Gregory Goldberg ofrece desde el año 2008 a quien le aporte una sola prueba, por no hablar de que se llevaría automáticamente el Nobel de Física, seguro. Por mucho que les pese, los astrónomos actuales han perdido el contacto con la realidad física que les rodea y se han refugiado en lo invisible, lo que no puede comprobarse, para explicar la realidad que percibimos. Y no tienen ningún experimento empírico con instrumental mecánico que demuestre ninguno de los movimientos de la Tierra, que sería la base de cualquier constructo o modelo que quieran imponernos. Lo más cercano tenemos nuestra estrella, que es el Sol, y una serie de planetas y asteroides y cometas que estamos todos alrededor del Sol. ¿Y hay muchos sistemas solares en la Vía Láctea? Y aproximadamente entre 100 y 200.000 millones. Sí. Dale. Sí, no, ¿De sistemas solares? Bueno, o sea, de estrellas. Algunas tendrán planetas, otras no. Es muy difícil ver los planetas. ¿Me repetís la cifra aproximada? Sí, entre 100 y 200.000 millones, probablemente 200.000 millones. Solo en nuestra galaxia, y hay unas 100.000 millones de galaxias como la nuestra. Sí, es desasosegante la poca importancia que tenemos para el universo, ¿no? Y no quiero estirar más el vídeo introduciendo otros cuestionamientos y falacias del modelo oficial, como podrían ser el nulo cambio de paralaje de las estrellas a lo largo de los años, ni cómo justifica la expansión del universo a través de la relación entre el desplazamiento al rojo y la distancia, lo cual refutan múltiples científicos y astrónomos, como por ejemplo Alton Harp, por no hablar de la imposibilidad de doblar el tiempo y el espacio, como proponen y afirman. En primer lugar, que dicen ciencia, pero no presentan a la ciencia qué es la ciencia, sino que para hacerla más atractivo presentan curiosidades sobre la ciencia. ¿Te das cuenta? ¿Sabía usted que un agujero negro se puede comer toda una galaxia? Se pasa como curiosidades estúpidas de circo, ¿no es cierto? ¿Qué dicen los textos sobre la ciencia? Le describen algo que no existe. Porque yo digo, si yo fuera un chico de 17 años y abre una de esas enciclopedias y le están diciendo esto es la ciencia, lo están embaucando. Y comprendido todo esto, podemos inferir que lo único que le queda o le quedaba al modelo astronómico actual es el principio de autoridad. Un principio de autoridad que ante estos experimentos nulos no se sostiene y en el cual la ciencia no debería basarse ni abrazar. Un principio de autoridad aplicado en las adoctrinadoras universidades dirigidas por los mismos jesuitas y eugenistas de siempre que fundaron la UNESCO, para así imponer su modelo oficial y de pensamiento único, al más puro estilo 1984, que persigue, reprime y censura a quienes lo cuestionan, como estamos viendo día a día. Y un principio de autoridad amparado también en agencias espaciales multimillonarias, a las cuales nadie tiene acceso real, y el cual se desmorona por sí solo cuando se analizan mínimamente las imágenes que nos muestran, con imágenes hechas por computadora, con evidentes cables y arneses con los que pretenden simular la gravedad, con burbujas que se les escapan en el espacio, vídeos montados delante de pantallas con fondos verdes y un largo etcétera, por no hablar de las imágenes de la supuesta llegada a la Luna hace ahora 50 años. Véanlas, por favor, dejaremos unas cuantas en la canción final. Nosotros por nuestra parte, y mientras nos dejen, seguiremos investigando y rebuscando para esclarecer la historia y la verdad, porque la censura y los ataques cada vez se recrudecen más, y ya los tenemos aquí mismo. Solo decir una cosa, ya habéis perdido. El ataque a la libertad de expresión y opinión, la censura y la prohibición no son más que el reflejo de vuestra derrota. Destacar también que en el libro de Copérnico que presuntamente revolucionó la historia, La revolución de las esferas celestes, y que fue publicado posteriormente a su fallecimiento en 1543, y que estaba dedicado al Papa Pablo III de la familia Farnesio, incluía un valioso prólogo escrito por Andreas Osiander, que se había encargado de su edición, y que además de ser astrónomo profesional, era el teólogo de Lutero, prólogo en el cual se sostiene lo siguiente. Es propio del astrónomo examinar la historia de los movimientos celestes a través de una diligente y concienzuda observación,
y luego idear o imaginar causas o hipótesis de ellos, ya que de ninguna manera podrán alcanzar las verdaderas. Pues no es necesario que esas hipótesis sean verdaderas, ni siquiera verosímiles, sino que es suficiente una sola cosa, que proporcionen un cálculo de acuerdo con las observaciones. Y si inventas algunas, de ninguna manera lo hace a fin de convencer a alguien de que sean reales, sino tan solo para fundamentar un cálculo exacto. Ahora bien, puesto que a veces se ofrecen diferentes hipótesis del mismo movimiento, el astrónomo adoptará la que resulte más fácil de comprender. Y que nadie, en lo que a las hipótesis se refiere, espere de la astronomía nada cierto, ya que ella no pretende nada semejante. Lo están embaucando, lo están embaucando. This is the Royal Academy of Science. We don't need to prove anything. Is NASA lying to us? Partamos de cero, nos enseñaron mal. Dejaron las almas, función espiritual. Truncaron los sueños, vetaron la paz. Hora de despertar. Los mares los hicieron girar dentro de una bola implantada al nacer. Hasta los sentidos nos quisieron robar. Hora de despertar. Piruetas en la ISS y la NASA enredaron la ciencia. Mientras tanto comenzaba nuestra toma de conciencia. Piruetas en la ISS y la NASA enredada en la ciencia. Mientras tanto comenzaba nuestra toma de conciencia. El caos reprime su raíz literal. De la nada hace magia y nos venden Big Bang. Las mismas luminarias observamos pasar. Hora de despertar. Con flagelos amargos y otros dulces también. Acuden pensamientos, menos polvos y sed. Activistas banqueros no quieren dominar. Hora de despertar. Piruetas en la ISS y la NASA enredada en la ciencia. Mientras tanto comenzaba nuestra toma de conciencia. Piruetas en la ISS y la NASA enredada en la ciencia. Mientras tanto comenzaba nuestra toma de conciencia. ISS y la NASA enredada en la ciencia. Mientras tanto comenzaba nuestra toma de conciencia. Piruetas en la ISS